Vamos a buscar juntos, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 18, 15 al 18, Reina Valera contemporánea. Gracias, Señor. Me sumo a lo que decía la pastora de la Biblia. Está bueno usar aplicación. Yo uso aplicación porque me cuesta leerla, porque no veo del todo. Pero está bueno tener una Biblia por sobre todo, una Biblia en papel, ¿sí? No perdamos esa costumbre, porque es una forma muy práctica de encontrar palabra del Señor. Yo les digo lo que hago. Yo abro la Biblia en papel y busco que el Señor me hable. Cuando hay un tema que me interesa o algo que me llamó la atención, me paso a la aplicación. Y en la aplicación busco diferentes versiones, luego vuelvo a la Biblia en papel. Y la Biblia en papel tiene la posibilidad de poder marcarla, escribirla. Háganlo porque ahí va a quedar grabado. ¿Por qué no poner la fecha cuando el Señor te habló? Es muy importante. Créanme que es muy importante y muy necesario no perder ese hábito de la lectura. Más allá de que hoy está la tecnología como de punta, pero en la Biblia escrita en papel también hay una riqueza que no podemos perder. Amén. Efesios 5, versículo 15. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Amén. Saben, quiero hablarles primeramente del pueblo de Israel. Hay una realidad que tal vez hemos oído en algún mensaje, que cuando Israel fue quitado, sacado de la esclavitud de Egipto, dice la Escritura que fue liberado por mano fuerte del Señor. Así golpeó al faraón con plagas y fue librado de Egipto. Pero el propósito de Dios no era solo librar a Israel de Egipto, sino llevarlo a la tierra prometida. ¿Cuántos lo saben? Era sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, que era lo que le había justamente prometido Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Luego de que pasaron varios años y Moisés fue levantado como libertador, ese era el plan de Dios. Y es el plan que Dios tiene con tu vida. Sacarte de la esclavitud de este mundo, de la esclavitud del pecado y poder llevarte a una conquista personal y a dar fruto para el reino de los cielos. Alguien que me dé un amén, por favor. Ahora, cuando uno ve concretamente la historia de Israel, yo allí, no se preocupen que no... A ver, ¿cuánto le gusta la geografía? A ver, no quedó nadie que le guste la geografía. Bueno, no les voy a dar clase de geografía, quédense tranquilos. Pero necesito solamente acompañar el mensaje un poquito con dos gráficas para que entiendan. Primero, la primera imagen, hijo. Para que entendamos cómo salió Israel. Yo no sé si ustedes lo están viendo, me corro un poquito. Cómo Israel salió de Egipto, donde estaba esclavo, allí donde dice Gosén, el delta del Nilo. Era la zona de Egipto donde ellos estaban esclavos. Y la flecha que ven por allí arriba al lado de la costa del Mediterráneo, que bordea Gaza, era el camino directo para entrar a la tierra prometida. ¿Saben cuántos kilómetros había desde Egipto hasta la tierra prometida? Entre 320 y 400 kilómetros. ¿Saben cuánto tiempo se tardaba en cruzar toda esa zona para llegar a la tierra prometida? Aproximadamente 15 días. 15 días. Bien. Lo que sí se sabe que toda esa región estaba protegida con guarniciones egipcias porque tenían el temor, los egipcios, ya una vez le había pasado, que los cananeos que estaban arriba, la tierra prometida, vengan a atacar y querer conquistar Egipto. Entonces estaba lleno de guarniciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios llevaba a Israel por la costa, Israel moría en la primera que se encontraban, porque no eran guerreros. Entonces Dios, no por casualidad, sino por el plan divino, no lo llevó por la costa, aunque era el camino directo. Digan camino directo. Dios no lo llevó por el camino directo porque no solo por el hecho de que iban a morir o que era muy desértico y era muy hostil la arena en ese lugar, sino también porque Dios tenía otro plan. Digan conmigo, otro plan. Digan conmigo, Dios no se equivoca. ¿Lo cree? Él no se equivoca. Él tiene todo armado. ¿Saben? Un paréntesis, nos reíamos estos días porque luchamos para tener las sillas hasta el último día y las sillas llegaron un día antes del evento. ¿Y saben lo que decíamos? A ver si están de acuerdo conmigo. ¡Qué grande es el Señor! A ver, los que trabajaron en la obra, si teníamos las sillas 5 días antes, estábamos acá con los andamios, limpiando, terminando los zócalos, nos hubieran molestado la silla. Pero él sabía que el mejor día para tener la silla era un día antes, porque ya estaba todo el lugar terminado. Para nosotros no fue lo mejor porque sufrimos. Estábamos diciendo, Señor, ¿cuándo llegan las sillas? Pero él tenía todo bajo su control. Dios no se equivoca, mis hermanos. Y Él no se equivoca contigo. Y te lo quiero mostrar a la luz de la palabra.
Entonces, la primera ruta la descartamos. Vamos a la segunda, que fue justamente la ruta que Dios planeó para su pueblo. Y esta segunda opción era pasar por el monte de Dios. A ver si tenemos la segunda imagen que está un poco más clara. Es salir de Egipto. Fíjense que parece que se desvía. Allá en Canaán está la tierra prometida. Allí está lo que Dios tiene para tu vida. Pero fíjense el camino de Dios para Israel. Ustedes dirán, ¿se le corrió la brújula al Señor? No, no se le corrió. Fueron, digan conmigo, para abajo en el mapa. ¿Cuántos están entendiendo? El Señor los hizo ir hacia abajo porque allí está lo que se conoce como el monte Sinaí o monte de Dios. ¿Cómo podemos llamar esta ruta? Que fue la ruta que Dios eligió. Fue pasar por el monte de Dios. Quiero explicarles algo. Ellos tardaron aproximadamente 2 meses de que salieron de Egipto a llegar a Sinaí, al monte Sinaí. Hubo algunas situaciones en el medio, pero llegaron al monte Sinaí. ¿Por qué? Fue allí donde Dios se reveló a sus vidas. Si ustedes pueden acompañarme, vamos a leer allí el Éxodo 19, si no lo tienen en pantalla, versículo 1 al 3. Dice así: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto, o sea, 2 meses después de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí, en el desierto, acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Todos sabemos que allí fue donde Dios le dio las tablas a Moisés. Él estuvo 40 días buscándolo. Dios se manifestó a su vida, le dio las tablas de la ley, que hoy son la base de la ley judía, de la ley escrita, ¿sí? De la Torá, los mandamientos. Él recibió en esos días justamente la ley. Yo quiero mostrarte que no solo ocurrió eso. Miren, Israel se detuvo en esa zona. Ahora van a entender a dónde voy. En esa región, en ese monte, supuestamente para los que llevaban el cronómetro estaban perdiendo el tiempo. Les dije que en solo 15 días podrían haber llegado. Alguno ansioso habrá dicho, ¿y la tierra prometida? ¿Para cuándo? Dios tenía un plan. Los llevó al monte y ¿saben cuánto tiempo estuvieron ahí? Aproximadamente 1 año. 1 año. Detenidos, entre comillas. Se animan a decir, quizás hasta parecía estar perdiendo el tiempo, pero no estaban perdiendo el tiempo. ¿Saben? Cuando uno lee la historia de Israel en ese año solamente, fue donde recibieron la ley. En ese año construyeron el tabernáculo. Dios les enseñó a adorarlo. Les enseñó cómo entrar en su presencia. En ese año fue donde ellos conocieron el maná y descubrieron que Dios era su proveedor. En ese año vieron el agua fluir de la roca, solo en ese año. Yo cuando leía esto me sorprendía, decía, Señor, ¿en ese año vivieron tantas cosas? Sí. En ese año fue donde se quejaron del maná y Dios les dio carne, les dio codornices. Todo en ese año, al pie del monte Sinaí. Fue un discipulado, si se quiere, del Espíritu. Fue un tiempo donde Dios formó el corazón para que vayamos entendiendo la palabra. Lo que para el hombre a veces parece una pérdida de tiempo, para Dios es una inversión de tiempo. Él te quiere en su monte. Él te quiere a veces llevar incluso a un tiempo de desierto, pero breve, solo breve. ¿Para qué? Para que lo conozcas a Él. Para que conozcas lo que Él quiere para tu vida, para que conozcas su palabra. Eso es lo que lanzamos mañana al discipulado. El discipulado tiene que ver con eso, conocer lo que dice la palabra. No andar de oídas, sino entender la Escritura y qué dice de mí y qué dice del Señor. Amén. Eso fue en cierta manera lo que Dios hizo con Israel en el Sinaí. Un pueblo que venía de ser esclavo, no tenía la menor idea quién era el Dios que lo estaba liberando. ¿Ustedes se imaginan si este Israel hubiera ido, como vimos en la primera ruta? Salen de Egipto y se van a la tierra prometida. Hubiese sido un desastre. ¿Por qué, pastor? No conocían al Dios que lo había liberado, menos le iban a ser fieles en una tierra llena de idolatría. Al poco tiempo habrían hecho algo peor que el becerro de oro que hicieron cuando salieron de Egipto. Entiéndase bien en esta noche qué es lo que Dios hace en ese tiempo que para nosotros es una pérdida de tiempo. ¿Por qué, habrá dicho alguno, por qué 1 año perdiendo tiempo en este monte cuando ya tendríamos que estar disfrutando la tierra prometida? Ahora, lo llamativo de esto, vamos a leer por favor en Números capítulo 10, allí un pasaje, versículo 11. Miren esto, dice, el día 20 del segundo mes del año, la nube se levantó del santuario donde están las tablas del pacto
Y entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán. Poneme la segunda imagen, hijo, por favor. Donde la nube se detuvo. Yo quiero mostrarles, estaban en el monte un año y chirola. Estuvieron ahí. Un día la nube se levantó del campamento. Fue él, no fueron ellos. Fue él que decidió levantarse y la nube de Jehová, que representa al Espíritu de Dios guiándonos, se fue hacia la zona del desierto de Parán. ¿Lo ven allí arriba, donde dice Cades Barnea? Esa zona, mis hermanos, es lo que relata Números capítulo 13. ¿Recuerdan cuando Moisés envió a los 12 espías a recorrer la tierra? Los envió porque era la antesala a la tierra prometida. Si ustedes miran el mapa, allí en Cades Barnea era el punto estratégico para luego conquistar la tierra prometida que está arriba. O sea que en 1 año y 2 o 3 meses aproximadamente, año y medio si quieren, Dios los procesó en el monte, los formó, les mostró su corazón, les dio la ley, les dio la palabra, les mostró su gloria, los sustentó y ya estaban listos para entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo, pastor? 1 año y medio, quieren que digamos 1 año y medio. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿por qué Israel estuvo 40 años en el desierto? Cuando al año y medio ya estaban listos para entrar a la tierra. Y ahí sí tengo que hablar de una pérdida de tiempo. ¿Saben? En pocas palabras, cuando Moisés manda a los espías a recorrer la tierra, ya estaban para entrar. Dice que 10 de los 12 que fueron volvieron, aunque tenían los frutos, que eran, las uvas eran grandes, gigantes como un zapallo, para que entiendan. El racimo de uva lo traían entre 2 de la prosperidad de esa tierra. Pero a pesar de eso, los 10 que volvieron, dice que desanimaron terriblemente al pueblo porque decían, los que habitan esa tierra son más fuertes que nosotros, no vamos a poder. Comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse contra Moisés, contra Caleb y Josué, que eran los 2 espías que sí traían un informe positivo. Y desalentaron de tal manera al pueblo que el pueblo comenzó a gritar y a llorar y decían, ¿por qué? ¿Por qué nos trajo Dios aquí? Nos hubiéramos quedado esclavos en Egipto. Y la ira del Señor se encendió de tal manera que Él juró que tanto esos 10 espías como toda esa generación iban a estar condenados a dar vueltas en el desierto durante 40 años. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto representa nuestra vida cristiana muchas veces. Yo hoy vine a hablarte de lo que significa no perder tiempo. ¿Saben qué? Le voy a ser sincero. Esta semana, si hubo algo que el Señor me habló en el secreto y lo escuché clarito, y se lo dije a mi familia y se lo quiero decir a la iglesia, fue no pierdas tiempo. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Y esa es la palabra que traigo esta noche y quiero iniciar a través de este ejemplo de Israel, simplemente para que aprendamos qué fue lo que ellos hicieron mal cuando todo estaba listo, todo estaba trazado por Dios para entregarle la tierra. Y yo creo que como iglesia estamos ahí, estamos en Cades Barnea, estamos en ese desierto de Parán para entrar a conquistar esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? Pero es un momento clave. Por algo el Espíritu Santo nos habló. Y nos dijo, no pierdan tiempo. ¿Qué es lo que noto en esta historia tan trágica? Porque literalmente, si Israel perdió tiempo, sí fue en esos 38 años, ¿saben? Se murieron todos. Los que habían ido a espiar la tierra se murieron. No solo perdieron tiempo, hubo vidas que se perdieron. Por no entender el plan de Dios, por no obedecerlo. Y ahí te lo quiero mostrar. Vamos a leer juntos, por favor, en hebreo, ya el Nuevo Testamento, lo que dice acerca de esto. Capítulo 3, versículo 16. Les leo, dice allí. Porque quienes, habiendo oído, le provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 2 cosas, mis hermanos, las cuales tenemos que aprender. Nosotros estamos a tiempo, no caímos en esto, pero tenemos que aprender, es lo que siento del Señor. Si quieren aprovechar el tiempo y hacerlo rendir realmente, tienes que entender estas 2 cosas que causaron la mayor pérdida de tiempo en la historia de Israel. ¿Cuáles son? 2 cosas. Desobediencia e incredulidad. Pastor, se vino con los botines de punta. No.
No es eso, es que el Señor me está inquietando. Es que el Señor me está inquietando con esta palabra a ajustar nuestra fe, a arrancar todo indicio de incredulidad, porque la incredulidad es lo que te quiero hablar esta noche. Al igual que la desobediencia, son la causa exacta de pérdida de tiempo en la vida de un creyente. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? De pérdida de tiempo. ¿Sabe cuánta gente hemos visto entrar en desobediencia con el Señor? Y lo único que lograron fue perder el tiempo, porque al regresar lo confiesan y dicen: Señor, perdón, pastor, me equivoqué, tendría que haber hecho caso. Ahora, y lo más triste, no solo se pierde el tiempo, hay mucha pérdida que se sufre. A veces se pierde la salud, se pierden seres queridos, se pierden oportunidades. ¿Por qué? Por dos motivos, mis hermanos. Y esto se lo digo con mucho amor y mucha humildad: desobediencia e incredulidad. Diga conmigo: desobediencia e incredulidad. Quiero mostrarte que la incredulidad, como creyente, nos pone lentos. Nos pone lentos. ¿Cómo me doy cuenta si alguien está creyéndole al Señor? Porque es ágil. En los desafíos es ágil para servir, es ágil para responder, pero cuando alguien está incrédulo, está dudando de lo que el Señor le está diciendo, lo está marcando, lo primero que noto: se pone lento en su vida espiritual, se pone lento en sus conquistas, parece que todo le cuesta. Y te lo quiero mostrar. Allí en Lucas capítulo 24, no puedo leerles todo el pasaje, pero relata cuando Jesús había resucitado y había dos muchachos que caminaban lo que se conoce como el camino de Emaús. Iban angustiados, cargados, afligidos porque habían matado al Hijo de Dios, su maestro, y hablaban entre ellos, y Jesús se acerca sin que lo reconozcan y camina con ellos. Y le dice: muchachos, ¿por qué están mal? ¿Qué les pasa? No, ¿cómo no te enteraste lo que pasó? Mataron a nuestro maestro, lo crucificaron, y andaban diciendo, algunas mujeres fueron a la tumba y no encontraron su cuerpo, dice que vieron ángeles. Después fueron algunos discípulos y tampoco encontraron su cuerpo, pero no sé qué está pasando. Y en su angustia el Señor le habla lo siguiente, dice el versículo 25 de Lucas 24. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Fíjese esa expresión. Qué lerdos de corazón para creer. La lentitud en tu vida espiritual. Que vayas lento, muy lento. Ya una lentitud que no me gusta, ni a vos ni a mí. ¿Me están entendiendo? Esa lentitud tiene que ver con la falta de fe, duda, incredulidad. Y aquí lo dice el Señor. Me tomé esta expresión porque hay muchos ejemplos de aquellos que se fueron quedando atrás, porque la lentitud te hace quedarte atrás, hablando simbólicamente. Y vas viendo que otros llegan y vos no podés llegar. ¿Pero por qué? ¿Porque no tengas capacidad? ¿Porque Dios te dejó de lado? No, eso no es real. Es simplemente porque hay quienes se han atrevido a creerle al Señor y quizás uno todavía lo está meditando. ¿Me van entendiendo? ¿Por qué son tardos de corazón para creer?, le dijo el Señor. ¿Sabe lo que le pasaba a estos muchachos? No creían. Le estaban diciendo que no encontraron el cuerpo de Jesús. Le estaban diciendo que vieron ángeles. ¿Y qué decían ellos? Y no sé si creer. ¿Qué te hace eso? Te pone lento. Cuando eres una persona que duda todo lo que el Señor te habla, pone todo en duda lo que dice la Escritura de tu propia vida y lo dudas, te puedo asegurar que lo que hará es ralentizar tu vida y tu andar diario. Pero hay algo peor que esto, que fue lo que le sucedió a Israel y tiene que ver con la desobediencia. La incredulidad te pone lento, pero la desobediencia te detiene completamente. Completamente. Te lo quiero mostrar en Génesis 19, cuando Dios tuvo que librar a Lot de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Esta historia tan conocida que iba a caer azufre y fuego sobre esa ciudad, iba a ser destruida, pero Dios escuchó la oración de un hombre, de Abraham, y fue en rescate con sus ángeles a salvar a Lot. Y saben, esos ángeles le dieron una orden, eso está en Génesis 19, 17, ahí lo tienen, dice: cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle.
escapen a las montañas o serán destruidos. Pero miren el versículo 26. Dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Decí conmigo, la desobediencia me detiene. Yo no los veo muy convencidos esta noche. La incredulidad, decí conmigo, la incredulidad me pone lento. ¿Cuánto me están entendiendo? Es un ritmo espiritual de cosas grandes, de ir por más del Señor. Si todo lo que Él nos dice lo vamos a dudar, nos ponemos lento como iglesia. Mis hermanos, tenemos que juntarnos a orar. Mañana empezamos un discipulado. Y uno dirá, ¿pero para qué discipulado? Y no creo que sea útil. ¿Y para qué otro culto? Esa incredulidad me pone lento. Pero en cambio yo digo, Señor, si tú lo planteaste así, vamos por ese discipulado, vamos por ese servicio el miércoles, vamos por lo que viene el sábado, vamos por lo que viene el domingo que viene. Te pone ágil, te pone a correr por el Espíritu. La incredulidad te pone lento, pero la desobediencia te detiene completamente. Esta mujer fue librada por ángeles. La sacaron los ángeles con su esposo y sus hijas. Y solo tenía que hacer una cosa, corre, 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 no mire para atrás. No mires para atrás, no te detengas, corre. ¿Qué hizo la mujer? Se detuvo y miró hacia atrás. ¿Qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. ¿Vieron moverse alguna vez una estatua de sal? ¿La vieron caminar? No camina. ¿Cuántos están entendiendo la palabra esta noche? La desobediencia te detiene. Si somos sinceros, a veces podemos tener una vida de fe, una vida de obediencia, pero hay un momento específico donde el Señor te pide algo, te marca algo. Y prueba tu fidelidad, mis hermanos. Prueba tu fidelidad, prueba que seas esforzado en la obediencia, porque la obediencia tiene una cuota de esfuerzo. Escúcheme esto porque esto quizás no se dice del púlpito. La obediencia tiene un precio. La obediencia cuesta, mis hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? La obediencia cuesta, pero tenemos al Espíritu de Dios que nos fortalece, amén. No hay nada más lindo que ver el fruto de nuestra obediencia, que ver la recompensa de nuestra obediencia, pero mientras obedecemos, diga conmigo, cuesta. Pero Dios está mirando tu corazón. Está mirando tu vida. Yo te aseguro algo, si obedeces, jamás te detendrás, jamás te detienes, jamás te detienes. La obediencia te lleva a avanzar, 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 a conquistar, mis hermanos. Y ni hablar de la fe, que es lo contrario a la incredulidad. A veces esa incredulidad está camuflada de temor. Yo quedé muy afectado con lo que el pastor Gustavo nos enseñó aquí, que él decía que esos hermanos que están esperando en el Señor, entre comillas, esperando en el Señor, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero Él nos decía que el Señor lo que escucha es una frase interior que dice, quiero, pero no me animo. Quiero, pero no me animo. ¿Saben cómo se llama eso? Incredulidad. La incredulidad de Israel, de estos espías, ¿cómo se manifestó? La tierra está buenísima, pero no nos animamos. Somos como langosta para ellos. Entonces, esta noche yo quiero que entiendas, porque a veces dice, el pastor, este mensaje está muy bueno para el que está sentado allá atrás, dijo alguno. ¿Por qué no piensas en tu vida? ¿Hay un indicio de incredulidad? Cuando hay un desafío en la iglesia, ¿cómo te sientes? Yo le he dicho, hay hermanos que cuando he tirado un desafío en la iglesia se fueron de la iglesia. Y uno no lo puede entender. Pero eso es porque en el corazón hay temor. En el corazón a veces hay cosas que no están ordenadas. Yo quiero que esta noche mires para adentro y puedas ver si ahí están esos indicios. Y ahora sí, quiero ir al pasaje que inicié el mensaje, que les dije en Efesios. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Saben? Hay otra versión, la más antigua, dice redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que desperdiciaste lo puedas recuperar. ¿Cuántos lo creen? Se puede redimir el tiempo. Que lo que no hiciste en años, porque tal vez desobedeciste o no le creíste al Señor, hay una bendición en su palabra que dice que podemos redimir el tiempo. ¿Cómo hago? Como dice allí Efesios. Primero tomando conciencia de que no puedo ser necio en eso. Tengo que tomar conciencia, Señor, hazme sabio en el tiempo. Claro, cuando uno escucha hablar este mensaje, podría yo hoy aquí en la plataforma hablarles de cómo maximizar sus tiempos, cómo aprovechar cada hora de su vida. Pero yo tengo un sentir esta noche. Entiendo algo,
Que la clave no está en cómo organices tu agenda o cómo organices tus prioridades, que está bien que lo hagas, sino en lo que dice Efesios al final. Este pasaje que les leí, que habla de aprovechar bien el tiempo, fíjense el 18 cómo termina diciendo: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu. Para mí esa es la clave para que aproveches bien tu tiempo. ¿Sabes cuándo desaprovechas tu tiempo? Cuando en vez de estar lleno del Espíritu, es tu carne la que está gobernando. Tus temores, tus ansiedades, tus ambiciones. Pero cuando estás lleno del Espíritu de Dios, Él hará que tu tiempo rinda impresionantemente. ¿Saben cómo fue el tiempo que el Espíritu gobernó en Israel? Fue ese año que estuvieron en Sinaí. Allí Él reinó sobre ellos, les mostró su provisión, el agua en la roca, el pan que caía del cielo, los protegió, les dio su palabra. Eso quiere hacer Él contigo. Pero cuando estás lleno del Espíritu, hace que tu tiempo rinda, no lo desperdicias. Él maneja tu agenda, Él te guía. ¿Pero con quién lo hará? Con el que se deje gobernar. ¿Qué tengo que hacer, pastor? 2 cosas. Obedécelo. Obedécelo fielmente y créele a Él y a su palabra. Solo eso. Obedécelo. Obedécelo. Cuando Él te está hablando, obedécelo. No lo cuestiones. Pon tu corazón en fidelidad hacia Él y créele. Cuando Él te está diciendo que hará algo, Él lo hará. Créele. Eso hará que tu tiempo rinda, que tu tiempo sea productivo, que tu vida no se desperdicie. Que no te quedes dando vuelta en el desierto inútilmente. Créanme que esos años no fueron productivos para Israel. Esos años no fueron productivos. El plan de Dios era tenerlos 1 año y algunos meses. Nada más que eso, lo suficiente. Pero luego les entregaría la tierra. Y ellos quedaron 38 años girando sin sentido hasta que murió toda esa generación. Lo bueno en esta noche es que puedes de alguna manera arrepentirte delante del Señor, todos, arrepentirnos en aquello que tal vez hoy el Señor nos esté mostrando, si en alguna actitud hemos demorado alguna decisión, porque quizás a veces ahí está la desobediencia, cuando el Señor nos viene llamando hace tiempo y lo postergamos. Yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos. Cuando Él nos está pidiendo algo y lo demoramos, y sabemos que es Él, Eso es lo que hoy necesitamos, arrepentirnos. Señor, perdóname por las veces que yo postergué esta decisión, por las veces que tuve miedo y no me animé a seguirte y me puse a cuestionar al hombre, al que tenía delante, al ministerio, pero que esta noche puedas poner tus ojos en Él. Vamos a pararnos, vamos a ponernos de pie y vamos a confiar que es su Espíritu el que nos va a llevar hacia adelante. Yo el miércoles le voy a hablar de esto, le voy a hablar de cómo el Espíritu Santo nos puede llevar hacia tierra prometida, amén, y dejarnos llevar por Él. Pero esta noche es importante que entendamos en este servicio lo que nos separa de esa guía y lo que nos lleva a perder el tiempo. Cada vez que rechaces una orden del Señor o la postergues, te puedo asegurar que estás o poniendo en pausa tu vida o deteniéndola completamente. Vamos a adorar un instante. Gracias. Ven esta noche sobre cada uno, Señor, sobre cada uno. Renueva mi espíritu. No te haré